Adriana Mesa, doctora en Desarrollo de Educación, coordinadora de formación continua y docente de la UPN Unidad 142. Contamos con la presencia de Guillermo Pich, doctorante de Educación en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, maestro de Tecnologías para el Aprendizaje, químico por la Universidad Autónoma de Yucatán. Y por último, contamos con Ernesto Roque, doctor en Gestión de Educación Superior, maestro y licenciado de Economía por la UDG, profesor e investigador adscrito de la Universidad del Valle de Atemajac. Bienvenidos y... Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos que nos acompañan el día de hoy en este segundo día de la jornada desde el workshop de investigación de Recrea. Nosotros somos parte del equipo del Seminario de Investigación dentro de una de sus líneas que es pues investigación de calidad, específicamente investigación por TIC. El día de hoy queremos compartir algunas de las experiencias que han surgido a raíz de esta temática con la línea de Recrea en la investigación educativa en Jalisco. Pero antes que nada, queremos nosotros, como parte de la curiosidad científica que tenemos, invitarlos a participar en un pequeño sondeo y también a quienes nos acompañan en casa, en línea, desde donde se encuentren el día de hoy tomando pues este espacio de diálogo, justamente que podamos hacer un recuento en su conjunto. Nosotros como investigadores pues hemos dialogado algunos temas de la realidad educativa de Jalisco, pero también queremos conocer qué es lo que dicen docentes, estudiantes y cualquier integrante de la comunidad. A quienes nos acompañan hoy, ¿cuántos de ustedes conocen un QR? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien, ahí atrás. ¿Cuántos traen celular? ¿Nos pueden ayudar a escanear el siguiente QR, por favor, y darnos respuesta a estas pequeñas preguntas detonadoras que dicen: ¿cuáles son los principales retos durante tus procesos de formación con TIC? ¿Cuáles de las siguientes herramientas has utilizado en tus clases? ¿Y cómo la has utilizado? Porque podemos haberla utilizado, podemos habernos acercado, pero también queremos saber los cómo, desde esta nueva visión de la investigación con Recrea. Bueno, vamos a dar un pequeño tiempo y bueno, a quienes están en casa también los invitamos a entrar o al enlace corto o digitando el QR desde sus hogares.
También sigue abierta la liga para dar respuesta. Nada más queremos compartir algunas de las impresiones que nos hacen ustedes aquí, a favor de dejar en esos rasgos. Y bueno, ahí va. El día de hoy nos acompañan maestros que tenemos de educación básica, media superior. Al parecer todavía no me actualiza. Ahí está. Ahora sí, disculpen los detalles técnicos, ya vamos. Ahí está. Bueno, ahí la tenemos. Tenemos en su mayoría docentes, bueno, nos acompaña el 65.5% del nivel secundaria. De educación básica se identifican. Secundarias, tenemos también docentes de educación superior. Y bueno, entre algunas de las preguntas que les hacíamos era cuál de estos elementos han utilizado en su práctica escolar. Vemos aquí que en su mayoría tenemos Canva como uno de los elementos que hemos incorporado en la práctica. Tenemos también ChatGPT, miren, qué interesante, con esta tendencia emergente. TikTok también para la práctica escolar, para buscar las tareas emergentes, las respuestas a las grandes preguntas del mundo. Facebook, por supuesto. Y bueno, entre algunas de sus respuestas sobre el uso de las herramientas en tu práctica escolar, tenemos para la búsqueda de información, como medio para explicar un tema de forma continua, como apoyo para la investigación o para el uso de algún material, videos o trabajos, e incluso la retroalimentación. Bueno, estas son algunas primeras impresiones. Por supuesto, con apoyo a sus respuestas, pues seguiremos dialogando acerca de esta temática que nos trae el día de hoy. Nada más, antes de dar justamente la palabra a mis compañeros, quienes están más a detalle en esta primera etapa del seminario de investigación, pues vale la pena recordar un poco el origen de esto. Inicialmente, como ustedes saben, maestros, ¿cuántos de ustedes reconocen ya el proyecto de Recrea o han participado de alguna actividad de Recrea? ¿Pueden levantar la mano? Dentro de Recrear la Educación de la CAP, ¿sí? Allá atrás también, ¿de qué nivel nos acompañan? ¿Se vale? ¿Son estudiantes? Muy bien, pero sí reconocen el proyecto de Recrea dentro de la educación básica, muy bien. Entre una de ellas está justamente el proyecto Refundar Jalisco, pues está la línea de educación y promueve entre algunos de esos elementos justamente que este cambio se haga con una mirada que sea interdisciplinar, en el que ya no estemos sesgados a una sola forma ni de crear ni de investigar, y que sea humana, que reconozca a todos los actores. ¿Y quiénes somos? Docentes, estudiantes, investigadores, también aquellos directivos que se encuentran en las instituciones y, ¿por qué no?, cuando hablamos de los núcleos en educación básica, por ejemplo, los propios padres de familia y la comunidad que nos circunda, como elementos de conexión. Hacia la investigación, Recrea, a través de este proyecto del Seminario de Investigación, que está ya en una segunda etapa, transitamos primero la conformación en la que grandes investigadores de las instituciones públicas y privadas se sumaron a esta visión, la empezaron a dialogar, a mirar toda esta conexión con Recrea, y hubo un momento en el que se hizo una incorporación a ciertas afinidades que son los 5 campos de acción o líneas de investigación. La que hoy presentamos justamente es Educación de Calidad desde Recrea. Y desde nuestros perfiles que eran afines a las TIC, pues algo que nos interesó justamente era el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que han transitado también ahora a las TAC para el aprendizaje y la colaboración, y muchas otras cosas durante este año, sobre todo en la emergencia, y cómo estas pueden apoyar a la gestión en el aula, al trabajo en la escuela y en la sociedad. Pero mucho más, bueno, y esa fue parte de lo que nosotros estábamos trabajando. Iniciamos con esa premisa y bueno, uno de nuestros intereses inmediatos fue decir, hay que crear algunas aplicaciones o empezar a trabajar con los profes ciertas tendencias tecnológicas, pero el trabajo a lo largo de estos 2 años nos llevó primero a hacer una reflexión y preguntarnos justamente sobre las realidades que estaban viviendo los actores, ya no partir de una suposición, y que a lo mejor también existen muchas publicaciones y teorías que hablan sobre diferentes partes del mundo, lo que ocurrió frente a pandemia, cómo se utilizó la tecnología, y no rechazamos en este momento el papel de la tecnología para promover el aprendizaje o la colaboración,
sino lo que nos interesó antes de empezar a actuar sobre cualquier núcleo educativo o tecnológico era conocer la realidad de los docentes de Jalisco. Nuestros compañeros, quienes ya estaban en instituciones de educación superior, tuvieron justamente esa tarea, empezar a dialogar con sus colegas que formaban parte de la institución como docentes y saber cuáles habían sido sus vivencias desde dos experiencias específicas. Entonces, nuestro cuestionamiento inicial era cuáles son las herramientas tecnológicas y cómo las utilizan los docentes para sus procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones de Jalisco. Como parte del proceso del seminario, en la conformación, pues hemos ido revisando otras visiones, otras posturas de la investigación, como esta mirada de diálogo horizontal, como también la etnografía, que ahora también se utiliza de elementos digitales, y ha replanteado algunos de nuestros elementos de la investigación hacia lo que hoy vamos a presentar. Específicamente, en este año pues se han trabajado 3 proyectos que abonan a este cuestionamiento: los saberes y los usos de la TIC en la formación superior, los usos de las TIC en docentes en formación superior, y también desde educación básica, cuáles han sido estas experiencias para profundizar en las necesidades y ahora sí poder establecer una postura o una línea de acción desde nuestra mesa. Sin más, pues le cedo la palabra a los compañeros. Vamos con el doctor Roque. Adelante. Gracias, buenos días a todas, buenos días a todos. En este caso, lo que yo les presentaría aquí es algunas de las experiencias que hemos vivido aquí desde la perspectiva de Recrea. Ya con un caso práctico de investigación, nosotros en lo personal aplicamos un cuestionario sobre el uso de TICs en la universidad privada. Encontramos algunas cosas muy interesantes. Bueno, previamente quisiera comentarles, primeramente, dialogamos en el equipo sobre cuáles podrían ser las temáticas desde esta perspectiva interdisciplinar, que es uno de los puntos fundamentales de la investigación en Recrea, lo que tiene que ver con el diálogo. Entonces, decidimos hacer un estudio cuantitativo. A través de un cuestionario se aplicó, se subió al Google Forms, se les mandó a los docentes de manera representativa. Se había previamente calculado una muestra y obtuvimos pues resultados bastante significativos que ahorita yo les compartiré algunas de las conclusiones. Esto tenía que ver básicamente con 2 cosas. Por un lado, cuáles eran los usos, y por otro lado, qué tanta apropiación existía por parte del docente respecto a las herramientas tecnológicas que se plantean por ahí en el documento, que con mucho gusto por ahí lo compartiremos. Entonces, desde esta perspectiva creemos y encontramos algunos hallazgos fundamentales que yo quisiera comentar con ustedes, algunos de ellos. En primer lugar, pues debemos de poner, digamos, a la tecnología no por arriba de las cuestiones pedagógicas. Fundamentalmente es un complemento, hay que verla como un medio, no como un objetivo, y en ese sentido, pues, digamos, no viene a suplirnos, viene más bien a complementarnos. Hay que considerar que los jóvenes hoy día tienen toda la información a la mano, pero estos jóvenes también han perdido, así como han ganado algunas habilidades, han perdido algunas otras, porque hoy día los chicos son incapaces de sostener una plática sostenida, han perdido reflexividad. Toda esta parte del pensamiento crítico, pues parece ser que lo han perdido con esto de las tecnologías, y de alguna manera hemos encontrado que se han hecho un poco esclavos o adictos o demasiado dependientes de la tecnología. En ese sentido, nuestro papel como docentes debe de ser cómo aprovechar las tecnologías para poderlas explotar en el aula, usar en el aula con mayor efectividad. Y yo aquí les voy a compartir algunos de los números que hemos encontrado en los docentes. Se evaluaron 3 categorías. Por un lado, el grado de uso de las tecnologías de 25 herramientas tecnológicas, entre las cuales pues está, como ustedes bien saben, el uso de las plataformas digitales, las redes sociales, los foros, buscadores y demás.
encontramos que el índice que calculamos, que por cierto está evaluado entre 1 y 100, pues se encuentra en el grado de uso en el 60.72, fíjense. Este dato ya nos está diciendo que de alguna manera estamos abajo los docentes en el uso de tecnologías. Usamos las más comunes como el Google, algunos exploradores, pero no, estamos descuidando muchas de las tecnologías que están usando nuestros estudiantes. Y en ese sentido, pues ahí tenemos, digamos, una área de oportunidad. Luego, cuando evaluamos qué tan frecuente las usamos los docentes, pues encontramos también que ese índice está del 1 al 100, está en 79.87. Esto significa que estamos un poco por abajo, digamos, de los números aceptables que normalmente manejamos por arriba de 8. También ahí tenemos otra área de oportunidad en cuanto al uso de las herramientas tecnológicas. Y finalmente, pues evaluamos qué tan de acuerdo están los docentes en el uso de estas herramientas, y aquí encontramos bastante disposición de los docentes, bastante voluntad para hacer uso de las tecnologías. Un índice por arriba del 80%, cerca del 90%, pues es bastante bueno. Esto de entrada ya nos da una consideración significativa, porque estamos viendo que los docentes, por un lado, están bastante abiertos, cosa que rompe con aquella vieja creencia de que los docentes se resistían al uso de las tecnologías. Y esto desde luego se fortaleció desde la pandemia, porque muchos de los docentes ya vieron que no es tan complicado, ya vieron que no es tan difícil, e inclusive muchos de ellos ya se han incorporado y usan bastante tecnología. Sin embargo, ¿qué nos falta aquí? Nosotros creemos, y en alguna de las conclusiones que ponemos, es que hace falta diseñar planes de capacitación bastante amplios de manera permanente hacia los docentes. Esto es imposible estar al día, pero de alguna forma hay que estar hay que estar capacitando de manera constante a los docentes en el uso de las tecnologías, de manera que podamos estar más conectados con los docentes. Y aquí tenemos nosotros un valor agregado que nos ayuda a esto, porque estamos viendo en este índice que los docentes están completamente comprometidos, dispuestos, voluntariamente se inscriben en aquellos cursos, pero ya nos toca a nosotros desde la política también hacer algo que sea y que le abone sobre todo a los docentes. De alguna forma hemos encontrado, y ya con esto estoy concluyendo, que ciertamente, como se ha comentado siempre, bueno, ¿cómo uso las tecnologías en el aula si el contexto en el que yo me manejo, pues para empezar no hay algún cañón instalado en el aula, no tenemos en las direcciones, etcétera, pero hay que considerar sobre todo ese factor, qué de lo que yo tengo disponible puedo usar en el aula y qué de lo que yo tengo disponible se puede usar como tecnologías completamente abiertas. Por otro lado, también hay que considerar que por el simple hecho de querer estar reduciendo la brecha digital, puede ser que la estemos acrecentando más. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuáles son las tecnologías que vamos a usar, para qué fin, con qué objeto, a qué nos abonan en nuestra planeación y cómo incorporarlas dentro para cumplir nuestros objetivos. Entonces, finalmente, con esto concluyo, el índice general que obtuvimos está en el 76.03, y entonces estamos diciendo que ahí estamos, de alguna manera fortalecimos mucho nuestros usos, nosotros como docentes en general, pero debemos de seguirnos preparando y seguirlas usando, apropiándonos de ella. Pues muchas gracias. Bueno, en mi caso, el estudio lo concentré en los docentes que imparten en la UPN 142. El instrumento fue un cuestionario de escalas estimativas. La característica de este instrumento es que, aunque tiene criterios e ítems que son cuantitativos, las respuestas a hacer percepciones docentes terminan siendo cualitativas, no subjetivas a final. Pero lo que encontramos es que sí hay bastante uso. El uso totalmente de acuerdo fue del 60%, es similar al resultado con el compañero, el doctor Roque. Pero más adelante voy a profundizar respecto a qué implicaba ese uso,
porque sí, podemos tener la percepción de que es un porcentaje bueno, pero también la forma en que utilizamos los TIC con los estudiantes, la forma en que impactamos, la forma en que ellos las utilizan, va a depender mucho. Entonces, la siguiente, por favor. También vemos que el nivel de frecuencia en uso de las TIC es del 55%, más de la mitad. Sin embargo, casi siempre está en un porcentaje de 37%. Entonces, es un porcentaje alto en el aspecto de la frecuencia y uso de las TIC en la UPN. Otro gráfico que realicé es sobre el nivel de acuerdo en el uso de las TIC, si estaban de acuerdo en que coadyuvaba en los procesos de enseñanza-aprendizaje. De igual forma, el 46% estaba totalmente de acuerdo en que coadyuvaba, el 37% en parcialmente de acuerdo, y es un porcentaje alto. Sin embargo, aquí viene el contraste interesante. Nos dicen que el uso que le dan, los principales usos es compartir y organizar grandes cantidades de información, facilitar la comunicación fue la que salió al primer lugar. De hecho, casi todos los maestros nos hemos concentrado en las TIC para comunicarnos, pero eso implica en realidad de los dos tipos de usos, uso pasivo o activo de las TIC por parte de los estudiantes, terminan siendo receptivos, termina siendo un uso pasivo. Lo importante es proponer un uso activo que realmente empodere a los estudiantes, en los que ellos sí interactúen o construyan incluso a partir de las aplicaciones que nos ofrece incluso gratuitamente las tecnologías, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de modificar, que lo que nos va a empoderar, si pensamos en Dolores Reich, que habla de las tecnologías para el empoderamiento y la participación, es que ellos construyan y que difundan conocimiento, no que solo sean receptivos de información y que las utilicen únicamente para la comunicación. Y bueno, respecto a la formación y actualización docente, la mayoría sí está interesado en actualizarse, en capacitarse más en el uso de las TIC. Lo que cambió esta percepción fue totalmente la pandemia. Antes ya había hecho yo un estudio respecto al interés sobre el uso y era muy pasivo, era poco el interés y mucho los miedos. La pandemia nos obligó a todos por esta educación remota a distancia y todos le entraron, pero hubo muchas emociones implicadas por lo mismo, porque no se sentían listos, porque lo habían como postergado, no había sido exigido, el contexto no lo había exigido. Entonces, a partir de eso, todos le entramos a usarlas, ahora sí que de manera forzosa. A uno les costó más trabajo que otro, pero ya nace una transformación que es el interés genuino, ahora sí, de capacitarnos y de mejorar en el aspecto de las TIC. La principal razón era que aprendieran a usarla de manera autónoma, que no dependieran de los demás para aplicarlo en el aula. Y bueno, aquí hago una síntesis de los hallazgos principales de este cuestionario. Cabe destacar que cuando hacemos investigación no debemos de quedarnos únicamente con un instrumento aplicado, hay que contrastar. Sí hice un contraste posterior que resultó muy interesante respecto a que había una percepción de mayor uso, pero en el fondo el uso era, como ya les había dicho, meramente comunicativo y de estudiantes receptivos. Y otra cosa que se encontró es que nosotros como docentes no aprovechábamos las TIC para la difusión del conocimiento o para construir
conocimiento, no nos hemos desarrollado lo suficiente académicamente hablando. Y si hablamos de educación superior, nos debería de interesar principalmente construir conocimiento y difundirlo, porque eso es lo que transforma realidades y eso es también lo que nos empodera y nos da a conocer como docentes ante los demás, ¿no? Entonces, ese fue uno de los hallazgos más interesantes que consideré. Retos pendientes también es pues contrastar, hacer un estudio interinstitucional para saber en otras instituciones educativas cuál es la percepción de los docentes y hacer un resultado más rico, ¿no? Más enriquecedor. Y bueno, otra de las afirmaciones que encontramos es que para la mayoría de los docentes implementar las TIC en el aula es complejo. Mientras sigamos pensando que implementarlas es complejo, pues va a haber reticencias y realmente lo vamos a hacer realidad, ¿no? No lo vamos a aplicar tanto o no de manera idónea ni de manera activa como debería de serlo para empoderar a los estudiantes. Lo primero que debemos de hacer nosotros es empoderarnos y usarlas y dominarlas para poder ahora sí empoderar a los estudiantes. No podemos esperar que ellos se empoderen utilizando las TIC y nosotros desentendernos, ¿no? Es algo que se va construyendo y empieza por uno mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciet Roque. Bueno, derivado justamente de este primer encuentro con las instituciones de educación superior y dando continuidad a los objetivos que planteamos en el primer encuentro, en el workshop del año pasado, se está haciendo también un acercamiento al uso tecnológico que tienen los docentes de educación básica. Este ha sido, pues de manera, ahora sí, aleatoria, lo hemos trabajado en talleres de formación docente bajo una línea que es cercana a la mirada recrea, que es la de su servidor, en este caso, mi línea de investigación se relaciona al uso tecnológico para la enseñanza de las ciencias. Y he tenido oportunidad del diálogo con los docentes bajo esta serie de talleres llamados pues de formación Maker STEAM y justamente de charlas con línea tecnológica, sobre todo ahora con la tendencia de la inteligencia artificial y los proyectos que detonan de ello, pues surgen como oportunidad para los docentes de Jalisco, pero nuevamente no consideran toda la fotografía de la realidad, ¿no? Consideramos que antes de llevar a los docentes a ese nivel hay que conocer cuáles son esas expectativas. A partir de estos encuentros, que consideran otros elementos, pues lo primero que se ha hecho es valorar justamente cuáles son esas herramientas como un primer acercamiento, como lo hicimos con ustedes. Vemos que hay similitudes justamente en los docentes que trabajan en zonas que están fuera de la zona metropolitana, en el uso de las redes sociales, en el uso de algunas herramientas de ofimática, pero al momento de encontrarse ya en otras dimensiones de las actividades docentes es donde está la mayor dificultad. Algunos otros elementos de curiosidad que se han explorado con ellos, pues justamente igual que hoy, el uso de inteligencia artificial, ChatGPT, está presente, pero está presente en una etapa todavía de consulta. Y el principal reto está en cómo incorporar estos procesos dentro de un proceso educativo de un nivel cognitivo más alto, que ya no se quede solo en consulta, en reconocimiento, sino en la aplicación. Justamente, pues otra de los detonantes en estas charlas ha sido cuáles son los retos a los que se enfrentan los docentes en sus prácticas cotidianas, ¿no? Y se han englobado en 3 dimensiones. Una de ellas, bueno, apoyado en una herramienta de lluvia de ideas, de palabras, pues se generaron las principales coincidencias, pero pues en resumen, tenemos 3 dimensiones. Una de ellas es la accesibilidad. Los docentes muestran apertura al trabajo con las herramientas digitales, pero al interior de los centros educativos las cuestiones de acceso aún detonan. Esto puede verse desde una perspectiva gris, si lo queremos ver, ¿no? El centro educativo no es quien nos provee las herramientas necesarias para acceder, pero también es un área de oportunidad para buscar nosotros como formadores también y como investigadores
la oportunidad de encontrar aquellas herramientas que sean de mejor acceso con o sin conexión y que intervenga un elemento tecnológico en ellas, ¿no? O que nos ayude a encontrar otras formas de acceso. Actualmente una tendencia que se da también en centros educativos es la aparición de los dispositivos móviles por ayuda de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? La otra justamente iba a esa tendencia. Quieren utilizar las tecnologías para promover el uso propositivo en los estudiantes. Se observa que hay difusión, consumo de redes sociales, promoción o consumo de videos, pero todavía no existe la producción más elaborada por parte de ellos apoyados de alguna herramienta, sea la que sea. Y por último, pues también tienen esta necesidad o la destacan como, pues como un área de oportunidad por parte de ellos la actualización. Tienen la intención, pero los espacios de tiempo no han sido lo suficientes ante esta emergencia de la aparición de tecnologías para formarse. Y es ahí, bueno, una de mis curiosidades justamente ya propiamente con el proyecto, en incorporar algunos elementos como inteligencia artificial o tecnologías emergentes para educación básica. Pero es un trabajo en el que estamos tratando de conectar pues los tres a través de esta mesa para encontrar posibles alternativas para mirar la realidad educativa de los docentes y darles alternativas para su trabajo, por un lado, ¿no? Y estos son algunos de los avances que nosotros tenemos al momento. ¿Qué nos falta? Como equipo, pues todavía tenemos este espacio de diálogo, encontrar coincidencias y ahora sí, bueno, una cosa es compartir con los docentes, con los colectivos esta información y otra es entrar al diálogo con otros académicos que también miren la realidad y puedan dar otras propuestas. Bueno. Aquí también hay algunos comentarios que son los que yo les decía, ¿no? Adaptación a los nuevos procesos, implementarlos en sus prácticas docentes, pero destacaban desde el otro lado la falta de actualización y lo que ellos llaman dificultad. Esto abre todavía la mirada a seguir cuestionando sobre qué es a lo que ellos dimensionan como una dificultad, que puede ser tecnológica, de acceso, de recursos, pues a veces cosas propias de la personalidad que podemos nosotros pues observar a mayor profundidad para no ahondar en ello. Estos diálogos nos han llevado a nosotros justamente a interesarnos en cuáles son las necesidades reales de la comunidad educativa de Jalisco en sus diferentes niveles. Vemos que se comparten algunas, pero es probable que desde ese lado, como docentes, como formadores, como usuarios de la tecnología en el campo educativo, tengamos nuevas necesidades o estén viendo algo que nosotros como investigadores todavía no alcanzamos a ver sobre el horizonte. Y por ello hoy abrimos el debate con esta pregunta justamente, ¿qué problemáticas o necesidades respecto del uso de las TIC, con todo lo que hemos platicado brevemente el día de hoy, en el aula, fuera, dentro, durante el traslado a ella, les gustaría investigar? Queremos conocer también estas necesidades de ustedes, quienes están en línea también nos pueden apoyar, dando sus comentarios y respuestas en el siguiente espacio. Nuevamente les pediría, por favor, a todos los que nos acompañan, que nos ayuden a ingresar el siguiente código QR. Es una liga a un espacio que es un Padlet. Un Padlet es un lienzo donde nosotros expresamos nuestras ideas, podemos agregar imágenes, comentarios, girando en torno a esta pregunta. ¿Qué problemáticas o necesidades respecto al uso de las TIC les gustaría investigar? Y en un momento compartimos el espacio. ¿Alguien falta por escanear el código QR para seguir compartiendo en tiempo? Pueden acercarse también sin miedo a la pantalla. También tenemos un enlace corto de bit.ly, es el mismo espacio que dice EXPER Experiencias 23B, porque haremos esta pregunta en muchos otros espacios. Y por supuesto, ahora sí abrimos el micrófono a las participaciones. Quien quisiera compartirnos en este momento cuáles son esas problemáticas o necesidades que ya pueden estar aquí, no las estamos aún mirando, nos falta todavía camino por recorrer, en suma con el equipo, que somos 5 en la mesa, pero también tenemos pues un total ahora de entre 15 y 20 investigadores que estamos trabajando las necesidades educativas de Jalisco. Si quieren también ir participando de viva voz, alguien que quiera el micrófono, se lo compartimos con gusto.
Gracias. Hola, y contestando un poco también a lo que mencionaba el doctor Roque al principio de su exposición, creo que el tema, desde mi punto de vista, el tema más urgente de investigar en cómo se están adoptando y experimentando las TICs en las aulas es la construcción de un lenguaje tecnológico común. Creo que uno de los principales problemas es que las docentes partimos de un punto y nuestros alumnos y alumnas parten de otro y necesitamos encontrarnos en el camino y necesitamos construir entonces un lenguaje común con códigos compartidos que no nos hagan vernos los unos a los otros con los ojos de sospecha, de que los chamacos no nos vean como boomers y que nosotros los veamos como chamacos ociosos sus espacios de atención son iguales o menores a un TikTok. Entonces creo que poder construir un lenguaje común nos va a ayudar muchísimo para construir entonces ahora sí significatividad y a partir de ahí conocimientos. Gracias. Que a propósito de eso, hemos visto con mucha sospecha eso del uso de ChatGPT, ¿no? Y a lo mejor tenemos que empezar a pensar que el dominio, el saber utilizarlo, también va a hacer crecer competencias en ellos, intelectuales incluso, ¿no? Porque no es tan fácil. De hecho, yo entré a un curso que se llama Cómo entrenar a tu inteligencia artificial, porque si no la sabemos utilizar bien, se empieza a viajar y empieza a inventarse cosas. Entonces, también requiere de habilidades y debemos de confiar más en el uso y provecho que le pueden sacar los estudiantes sin satanizar que ya no van a usar tanto su músculo cerebral, ¿no? Bueno, ¿alguien más que quisiera? Muchas gracias por la exposición. Sí, se escucha, ¿verdad? Gracias. Yo soy Conrado Castellanos, soy maestro en media superior y en superior, del área de ingeniería. Yo nada más 3 dudas ahí. No sé si en cuanto a la mayor disposición que mostraron los docentes en el aprendizaje de las TICs, más bien tenga que ver con, o tenga mucho que ver con el hecho de que cuando fue la reforma de Peña Nieto, muchos docentes se jubilaron de la vieja escuela. Me pasó verlo en mi experiencia laboral, que pues no sé, un 50% de la planilla se jubiló, precisamente para no complicar o no verse sometido pues a la cuestión de la reforma. Y entraron muchos maestros jóvenes, entonces sí se notó un cambio en cuanto al uso de las tecnologías. No sé si esa parte se ha considerado. El segundo comentario es en cuanto a que siempre, es una duda que tengo, siempre se considera que implementar las TICs no de manera pasiva, o sea, de que el alumno lo vea de forma pasiva, sino el desarrollo de programas, juegos, siempre requiere tiempo. Entonces, nosotros estamos sujetos a cubrir un programa y muchas veces creo, no estoy seguro, creo que se considera como si fueran automático. No es un proceso automático, requerimos tiempo para, bueno, primero capacitarnos nosotros, requerimos tiempo y espacio para capacitar a los alumnos, que pudiera ser a la par de la clase. Podríamos decir, no, pues es que ahí conforme vas viendo la clase vas capacitando a los chavos, los vas enseñando, si es matemáticas le vas enseñando ahí programación y eso, pero eso no es tan sencillo. O sea, ese es lo que yo veo, que se considera que debe ser en automático. Creo que no es automático, es un proceso que requiere su tiempo y su espacio, ¿verdad? Y nada más un comentario, que yo creo que las TICs engloban demasiadas cosas que muchas veces no tienen nada que ver unas cosas con otras. Muchas veces pensamos que usar el cañón, ya estoy haciendo uso de las TICs, ¿no? Cuando incluso a veces puedes hacer programación o uso de inteligencia artificial. Creo que sería útil hacer una distinción ya dentro de las TICs.
y no decir TICs porque es un mundo de cosas, ¿verdad? Ese es mi comentario. Muchas gracias. Primeramente, gracias por la información que nos compartieron. Yo sí tengo la pregunta de cómo juegan con el error, si pudiera ser considerado hasta estadístico, de preguntarle a un docente acerca de la tecnología, como lo comentaba ahorita el maestro. El maestro a lo mejor entiende que tecnología es usar la lapicera, porque un maestro de tecnología le va a enseñar a los alumnos que la tecnología es una lapicera. Y hasta dónde el maestro entiende realmente el concepto de la tecnología y el uso de las tecnologías del aprendizaje al nivel que a lo mejor ustedes les están preguntando. Eso por un lado, y por otro lado quizá algún maestro va a responder: sí uso la tecnología porque tengo mi celular y sé llamar, pero es ese mismo comportamiento o el uso pasivo. Entonces va a haber maestros que a lo mejor nos van a responder: sí uso la tecnología, sí estoy dispuesto a utilizar la tecnología. Pero luego, si nos vamos a las aulas y vemos la clase del maestro, el maestro está utilizando todavía el GIS en un pizarrón. Entonces, quizá porque puedes llegar a ser a lo mejor hasta una mentirilla. ¿Cómo juegan ustedes con ese error que les generaría? Si nos vamos a las clases, contrastamos esa información que nos están proporcionando en un formulario de Google. Bueno, en realidad el estudio fue muchísimo más complejo. Ahorita no nos daba la vida para eso. Las gráficas no muestran todas las TIC que mencionamos, porque sí específicamente contemplamos diferentes aplicaciones y naturalezas de uso que iban desde el cañón. Y sí pueden decir: yo usaba… De hecho, ellos, los docentes sí tenían como muy ubicado que les faltaba avanzar, porque sí reconocen que es muy acelerado cómo avanzan las tecnologías y que ellos nada más usaban en un principio el cañón, ¿no? Ya la pandemia los hizo utilizar principalmente las videoconferencias, pero ya otro tipo de herramientas, por ejemplo, para la gamificación, a la construcción de ellos mismos o de videos tutoriales, etcétera, no. Entonces sí hay una distinción entre las tecnologías en el estudio, que es más complejo, y lo contemplamos de hecho todos. Hay una observación que a mí me hicieron, pero que como compañeros, por ejemplo, aquí sí identificamos que no es lo mismo el uso de las TIC en una escuela de educación superior pública que en una privada, que tienen todas las posibilidades. Entonces también nos hemos cuestionado la idoneidad del uso de las TIC, contemplando eso, ¿no? Que no todos tienen el acceso, sí hay brechas digitales que se consideran, también el uso pasivo, el uso activo y tal cual el dominio TIC, y las diferentes formas en que usan cada aplicación o cada tipo de tecnología en el aula. Bueno, un par de comentarios nada más para concluir mi participación. A mí me parece que, rescatando las ideas que ustedes nos compartieron aquí a través del QR, definitivamente tenemos que considerar el contexto. ¿Cuáles son nuestros alumnos? ¿Qué necesidades tienen? Para ello, nosotros como docentes debemos de diagnosticar muy bien sus necesidades en uso de tecnologías, y esto desde luego implica no hacerlo de manera aislada. Hay que trabajar en equipo con nuestros compañeros de trabajo, con directivos, con supervisores, con toda la gente que está involucrada en este proceso, pero no podemos hacer algo si en principio no diagnosticamos de manera correcta cuáles son las necesidades de cada una de las comunidades donde nosotros laboramos, porque definitivamente también hemos encontrado que son muy diferentes las necesidades. Nosotros aquí presentamos algunas generalidades, pero ustedes tendrán que
conocer las necesidades de cada quien. Por otro lado, muy importante y que no se nos olvide, tenemos que poner al centro a la persona. Las tecnologías solamente son un complemento. No nos olvidamos que estamos tratando con seres humanos, con personas, con estudiantes que tienen necesidades, demasiadas necesidades, y nosotros desde este campo solamente vamos a complementar algunas de ellas. Entonces, sin duda esto es un trabajo fundamental, y yo diría nada más, en la medida de lo posible, y ojalá nos llevemos esto, en la medida de lo posible vayan incorporando aquellas tecnologías que ya ustedes detectaron que sus alumnos, sus estudiantes usan, pues en sus currículas, esto en sus planeaciones, porque esto definitivamente les complementará y les ayudará para enriquecer su práctica docente. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Y bueno, ya el tiempo se nos agota, el tema da para mucho, ¿verdad? Es bastante amplio. Agradecemos mucho la participación de todas las personas que estuvieron aquí presenciales y también en línea. Y claro, vamos a darles un reconocimiento a nuestros ponentes del día de hoy, que son parte del Seminario de Investigación Educativa Recrea. Y bueno, también para hacer comunidad, aquí también tenemos una liga para que ustedes ingresen al micrositio de CEMEG. Ustedes pueden ingresar ahí y van a encontrar una pestañita que dice investigación. De ahí se derivan otras dos pestañitas, una que dice investigación CEMEG, donde podrán ver algunas publicaciones que ya hay, algunos resultados de investigación que hace CEMEG, y también tienen otra pestañita que dice Seminario de Investigación Recrea. Ahí ustedes podrán llenar un formulario si quieren ser parte de esa comunidad, ya sea para participar tal vez en alguna línea de investigación o simplemente para conocer más sobre algunos resultados o tener información de conferencias o algunas ponencias que se generan en línea, ¿sí? Entonces aquí está el micrositio para que ustedes, si gustan, pues tomarle foto o algo, o con el QR poder ingresar y llenar el formulario. Agradecemos mucho y bueno, la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en este Congreso Recrea Academic edición 2023, a nuestros talleristas Guillermo Emanuel Pech, un aplauso por favor, al doctor Ernesto Roque Rodríguez y a la maestra Adriana Graciet Mesa. Muchas gracias a nombre de Juan Carlos Flores Miranda. Y nos vemos en la siguiente actividad, que también es un taller muy interesante, que es cómo usar los resultados de investigación en las escuelas.